Bueno, buenas noches a todas, bienvenidas en este fin del mes de junio a un nuevo módulo del ciclo Bien Fundamentadas, este ciclo de CONEFE Comunicaciones, que entra en su último módulo, ahora vamos a presentar con qué tema y con qué profesora. Para nosotras es una gran alegría estar terminando este ciclo, que fue nuestra primera experiencia, nuestra primera apuesta a una capacitación compartida con mujeres de toda la región, América Latina y Caribe, desde la idea de las raíces de nuestra fe, las raíces bíblicas, y estudiando las mujeres que aparecen en los distintos textos. Algunas mujeres, por supuesto, no llegamos a abarcar a todas, pero la idea también es que esto nos fuera dando algunas herramientas para encontrar con qué pistas podemos leer otras historias también de mujeres, y no solamente de mujeres, sino historias que cuentan otras historias bíblicas, que podamos leerlas en clave de la teología feminista. Entonces, esto fue parte del trabajo que hicimos y que está casi finalizando en este junio-julio. Y justamente hoy, este 28 de junio, es el día en que celebramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Y bueno, nosotras como mujeres de fe celebramos la diversidad, la libertad, el respeto, trabajamos por una igualdad efectiva, por una inclusión, no desde un lugar de que nosotras incluimos a alguien, sino que todas podamos y todos podemos estar incluyéndonos en este proceso de aprender, de conocernos, de informarnos, porque sabemos que no todas, bueno, nos reconocemos en ese lugar, tenemos mucho para aprender todavía, tenemos mucho para deconstruir, hay mucha teología que se está haciendo, construyendo en este tiempo, ¿no? En esta praxis de estas vivencias de diversidad, y entonces también sabemos que estamos en un proceso de aprendizaje, pero por supuesto desde este lugar de la fe, donde creemos que hay una espiritualidad que celebra la diversidad. Y bueno, y desde ese lugar hoy queríamos aprovechar este día para decirles que ese también es nuestro planteo, lo pueden encontrar en nuestras redes, tenemos materiales al respecto, pueden ver en nuestra página web conef.net, tenemos una biblioteca donde hay materiales de temas queer, de temas de la diversidad, como de relectura de múltiples textos bíblicos, así que les pedimos que nos visiten también por ahí. Y hoy trajimos justo a una profe, mirá, ni que hubiéramos puesto la fecha a propósito, que se define ella misma siempre como una amiga, defensora, luchadora de los derechos de la comunidad LGTBI. Y bueno, es una biblista muy querida para nosotras, y es una biblista rioplatense, digo yo, porque aunque es uruguaya, ya es argentina. Entonces, más allá de este ensamble que tenemos argentinas, uruguayas juntas, Cris es así como de los dos lugares. Entonces, ella es rioplatense, es la profesora Cristina Conti, que para muchas de nosotras es una amiga, una hermana, y también, por supuesto, una querida profe. Cristina nos va a estar compartiendo en estos encuentros el último tema de este ciclo, que es de las mujeres en las escrituras cristianas, y ella a este encuentro lo tituló Invisibilización de las mujeres en las escrituras cristianas, ¿sí? Así que con la participación de Gabriela, que hoy está un poquito mala de la garganta, por eso estoy asumiendo yo la hablada, pero está acá, por supuesto, ella es la coordinadora de esta parte de formación. Le damos la bienvenida a Cris. Buenas noches, Cris, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, contentas de verte. Lo mismo digo, y estoy viendo un montón de conocidas, incluso ¿Viste? Claudia ¿Viste? Montanari, que no nos habíamos saludado. ¿Cómo andas, Claudia? ¿Viste? Bueno, sí, algunas que son habitudes de nuestros encuentros, y otras, como Sí. yo te digo, que vinieron porque estabas ahí. Así que a las que vinieron por Cris les decimos que después vengan por nosotras, así no nos ponemos tristes en los próximos encuentros. Cris, querida, tenemos 1 horita y 10 minutos más o menos, con Dale. compañeras de distintos países y con las que nos van a escuchar después cuando esto quede subido también a YouTube. Así que somos todas tuyas. Bueno, empecemos entonces por el principio de todo, especificando los términos y además
acotando los términos en que nos vamos a expresar. Vieron que se habla mucho de que la Biblia es la palabra de Dios. Pues no. Lamento decirles que no es así, que la única palabra de Dios, incluso según la propia Biblia, es Jesús, el Logos de Dios. En Juan 1 al 3 por lo menos está hablando de ese tema y especificando que la única palabra de Dios es ese Logos que se encarnó como ser humano para ser uno más de nosotros y hacer un montón de cosas además, porque no vino a morir por nuestros pecados, como dice la ortodoxia cristiana, vino a muchas otras cosas, vino, por ejemplo, a mostrarnos cómo es Dios, nada menos que eso, a corregir ese montón de errores de percepción que tenían los antiguos que habían escrito las cosas sobre Dios en las escrituras hebreas, y habían mostrado un Dios vengativo, medio sádico, una cosa que odiaba a los enemigos, un Dios lleno de ira, y se habían hecho un Dios a su propia imagen y semejanza de un pueblo que estaba siempre siendo atacado porque estaban en el paso, digamos, del sur al norte o del norte al sur, depende de dónde vinieran los invasores, para llegar a África o pasar a Asia. Entonces, eran un pueblo que estaba siempre en una encrucijada de caminos, de problemas y siempre con guerras y defendiéndose de enemigos. Bueno, necesitaban, ¿qué se le va a hacer? Un Dios que los cuidara como ni padre siquiera, un Dios, un rey, un soberano vengativo que condenara a todos los que los atacaban a ellos como enemigos. Es lógico que tuvieran esa imagen de Dios porque era lo que ellos necesitaban en ese momento. Jesús vino a mostrar otra cosa, un Dios que es un padre lleno de amor, que actúa siempre por amor, que es incapaz de venganza y de ira, porque su naturaleza es ser amor. Entonces Jesús vino específicamente, más que nada, a esas cosas, a mostrarnos cómo es Dios, a corregir todos esos errores de percepción que habían tenido los escritores antiguos y a tratar de que los escritores posteriores entendieran y escribieran sobre Dios como lo que Dios realmente es. Algunas cosas no salieron muy bien realmente, como ya habrán visto con nuestras ortodoxias, que son bastante también airadas y vengativas. Sin embargo, lo que Jesús nos mostró es otra cosa, es ese padre al que él llamaba Abba, papito, papá, con todo cariño, que se lo podía llamar papá porque era un creador que nos había hecho y que nos amaba grandemente. Entonces, eso es una de las cosas que Jesús vino a hacer. Y vino también a mostrarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros. En esas enseñanzas que aparecen en los evangelios, vamos a encontrar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No en reciprocidad a Él, sino como en respuesta a tanto amor que nos ha dado. Es otro esquema, es otra cosmovisión, es otra forma de ver a Dios y al mundo, tan distinta que es propia de los que seguimos a Cristo y tratamos de vivir como Él vivió y seguir su ejemplo. Entonces, la palabra de Dios es Jesús. Jesús de Nazaret encarnado como ser humano para mostrarnos todas esas cosas y acercarnos a Dios. Así que cuando alguien venga a decir el Dios de la Biblia, no, el Dios de los evangelios, el Dios de los evangelios, porque incluso el Dios de Pablo se parece un poco al Dios del Antiguo Testamento. Acá no, Jesús nos vino a mostrar cómo es Dios realmente. Y la Biblia es un testimonio humano de los hechos de Dios y de lo que los seres humanos entendían sobre Dios. Así que vamos a encontrar que está escrita por seres humanos en base a moldes culturales de sus épocas respectivas y son escritores varones. Todos los escritores son varones. Hay quien dice que en el
puede ser el Cantar de los Cantares, hay textos que fueron escritos originariamente por mujeres, es posible, pero en general todos los escritores son varones. ¿Y qué pasa en un contexto patriarcal como el de la sociedad judía? Esos escritores varones eran patriarcales, entonces las mujeres para ellos no eran importantes, o al contrario, eran criticables todavía. Así que vamos a encontrar un fenómeno de invisibilización del papel de las mujeres en el Nuevo Testamento y además tiene dos características. Puede ser implícita a causa del lenguaje, o sea, ellos hablaban con plurales masculinos, como en casi todos nuestros idiomas occidentales. Entonces, al hablar con plurales masculinos, la mujer queda automáticamente invisibilizada, lo cual no quiere decir que la invisibilicen, sino que queda invisibilizada por los plurales masculinos. Esa es una invisibilización que viene por el lenguaje, que es imperfecto, no tiene las características de un lenguaje inclusivo que incluyera a todas, incluyendo a la mitad de la humanidad, nada menos. Y la otra invisibilización es intencional y puede tener dos posibilidades de razones de por qué es intencional. Una puede ser cultural, por esto que veníamos diciendo, de que en una ciudad patriarcal las mujeres no son importantes, no se las tiene en cuenta, entonces quedan invisibilizadas como automáticamente a causa de la cultura. Pero la otra es intencional. Y vamos a ver al final que hay lo que yo llamo invisibilización maliciosa, cosas que se hacen a propósito para ocultar el papel de las mujeres y a algunas mujeres que fueron importantes en el cristianismo primitivo y que sin embargo han sido invisibilizadas por los textos y por los traductores, ni hablemos. Ahí ni hablemos, porque eso fue mucho peor. Pero empecemos por la invisibilización implícita a través de ese lenguaje que se llama lenguaje genérico, que tiene plurales masculinos, que habla, por ejemplo, de hombres en lugar de hablar de seres humanos. Es un lenguaje genérico que tiene, como en toda cultura patriarcal, al varón como medida de todas las cosas y todo lo demás es como subsidiario. Por ese lenguaje que no nos incluye, vamos a encontrar cosas, por ejemplo, como ¿qué pasaba? ¿Había mujeres en Pentecostés o no había mujeres en Pentecostés? Porque el texto te dice, estaban todos unánimes juntos, sobre cada uno de ellos caían las lenguas de fuego, los oían hablar, y eran todos varones, no había varones y había mujeres también ahí. Tenemos que ir al texto, gracias a Dios, siempre se cuelan cosas liberadoras, como por ejemplo en Hechos 1:14, cuando te dice que perseveraban todos unánimes en la oración con las mujeres, María y los hermanos. Y ahí ya tenemos tres datos interesantes. Vamos a empezar por María, María la Madre, María la Madre de Jesús, que si bien pudo no haber estado en la crucifixión, sí tiene que haber venido después de haberse enterado que el Hijo había resucitado. Así que para Pentecostés estaba ahí, en el aposento alto, junto con todos los demás. Luego dice, y sus hermanos. Pero sabemos que Jesús también tenía hermanas, y no es muy lógico que la madre viajara sola desde Galilea hasta Jerusalén, o con hermanos varones, con hijos varones nada más, y no ser acompañada por hijas mujeres, así que seguramente ahí había hermanos y hermanas de Jesús. Y a las mujeres las nombra como las mujeres, así, las mujeres conocidas, no cualquier mujer, sino las mujeres, es decir, nos va a retrotraer a las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea en Lucas 8, que da una lista en las cuales, por supuesto, como en todas las listas, la primera es María Magdalena. María Magdalena y Juana y Susana y varias otras que lo seguían y lo servían de sus bienes.
es decir, eran mujeres ricas y lo suficientemente independientes como para seguir a un maestro itinerante, acompañarlo en sus viajes y financiar esos viajes, la comida, el alojamiento de todo el equipo. Lo financiaban estas mujeres ricas que tenían posibilidades de hacerlo y lo hacían con todo el amor porque Jesús había hecho muchas cosas para ellas y ellas lo amaban. Es decir, respondían al amor con el amor y daban de lo que tenían, que era financiar el movimiento de Jesús. Esas mujeres también estaban en el aposento alto, esas mujeres también más tarde estaban en Pentecostés. Así que vamos a ver que las mujeres también recibieron el Espíritu Santo, había mujeres también en quienes se posaron esas lenguas de fuego, ellas también recibieron los dones de lenguas y de todo lo demás que se necesitaba para extender el Evangelio. Ellas también podían, se les dio la capacidad de declarar el perdón, porque cuando se habla de perdonar los pecados y a los que los retengan no les serán perdonados, no es que las personas hicieran eso, sino que Dios hace eso. Dios es quien perdona los pecados o los retiene, y las personas sencillamente declaran. Pero esa posibilidad que en algunas iglesias lo consideran que es un requisito exclusivo de los varones, también les fue dado a las mujeres en Pentecostés. Esa capacidad de declarar el perdón de pecado o declarar el no perdón de lo que había sido retenido, es decir, hablar en nombre de Dios, declarar lo que Dios había hecho. También les dio la capacidad, por tanto, de ser representantes de Cristo. No solamente los varones ungidos sacerdotes son representantes de Cristo, las mujeres, a partir de estas que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, también podemos ser representantes de Cristo. Y extender el Evangelio, que fue la razón por la que se dio el Espíritu Santo en Pentecostés. Así que vemos que esta invisibilización que se hizo con respecto a lo de Pentecostés está mediada por un lenguaje imperfecto, no incluyente, que hace que esas mujeres queden invisibilizadas. Pero podemos saberlo por el dato del capítulo anterior, en 1:14, donde dice que estaban las mujeres, María, hermanos y hermanas seguramente. Luego tenemos el tema, por ejemplo, habla muchos lados de los discípulos. Y es notable realmente, en griego el discípulos es macetes, que es una de esas palabras masculinas que tienen forma de femenino y hacen sus declinaciones en femenino. Es muy notable, una es macetes, la otra es profetés, que es profeta. Es decir, aún en el lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento hay términos que no son totalmente masculinos, por lo menos no exclusivamente masculinos, sino que tienen un componente neutro tal vez, por eso tienen esa forma, pero bueno, macetes es uno. Cuando aparece discípulos, tenemos que poner nosotros mismos el apelativo discípulos y discípulas. Elizabeth Schüler Fiorenza decía que cuando había un plural masculino teníamos que asumir que también había mujeres ahí, a menos que se dijera lo contrario. Me parece un buen principio para seguirlo. Es decir, si no se dice específicamente que eran todos varones, hay que asumir que había mujeres también. Es decir, entre esos discípulos que seguían a Jesús, ya sabemos que había mujeres por lo de Lucas 8. Y luego vamos a saber que había mujeres acá en el aposento alto, porque lo especifica en Hechos 1:14. De todas formas, vamos a ver que había mujeres en montones de momentos en que uno ha asumido que solamente había varones. Sí, había más, sin embargo. Otra posibilidad de lenguaje es
digamos, no, el lenguaje es en general excluyente, no es lenguaje inclusivo, pero existía el lenguaje inclusivo cuando querían, incluso en la propia Biblia. Por ejemplo, en el discurso de Pedro en Pentecostés cita a Joel 2, que ya venía con ese mismo lenguaje, dice: profetizarán sus hijos y sus hijas, profetizarán sus siervos y sus siervas. Lenguaje inclusivo. Es el lenguaje inclusivo que usamos nosotros hoy, recién, hace poco, hará 20 años. Y sin embargo, ya se usaba en los tiempos bíblicos cuando se quería. Joel, ojo, no era cualquier escritor, era un profeta de Dios que hablaba en nombre de Dios. ¿Qué tal si ese lenguaje inclusivo Dios se lo había dado al darle lo que tenía que profetizar? Como si le hubiera dicho: Joel no diga profetizarán sus hijos, profetizarán sus hijos y sus hijas, profetizarán sus siervos y sus siervas. Es decir, el lenguaje inclusivo tal vez ya antiguamente haya venido de Dios, porque lo encontramos en Joel 2 y lo encontramos en este discurso de Pedro en Pentecostés, donde cita a Joel 2. Y lo encontramos también en Santiago, en la carta de Santiago, donde dice: si algún hermano o hermana está necesitado, con hambre, con frío, no le digan, sino denle lo necesario para vivir. Es muy notable. Santiago es una carta que, contra lo que pensaba Lutero, contra lo que pensaba Lutero, porque le arruinaba el tema de la justificación por la fe y detestaba esa carta y la llamaba la epístola de paja porque le rompía todos sus esquemas teológicos. A mí me encanta Santiago, y a todos los de la teología de la liberación amamos a Santiago, porque es una epístola totalmente de la teología de la liberación. Y tiene en cuenta, al decir si algún hermano o hermana, porque se sabe que los más pobres de los pobres siempre son mujeres. Son las a las que cae muchísimo más la pobreza que a los varones. Y en la antigüedad no era una excepción, pasaba exactamente lo mismo. Y por algo se habla también constantemente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de las viudas y los huérfanos. Era como una especie de fórmula en que se hablaba de los más necesitados de la sociedad, siempre eran viudas y huérfanos. ¿Por qué? Porque se quedaban sin el sustento en una sociedad patriarcal, sin el sustento que proveía el varón de la familia. Entonces se quedaba sin sustento la viuda y también se quedaban sin sustento los huérfanos, fueran varoncitos o mujercitas. Se quedaban también los huérfanos sin sustento. Por eso es que tanto en el Antiguo Testamento se habla que la sinagoga o el templo tenía que mirar en aquella época por las viudas y los huérfanos de la sociedad judía, como en el Nuevo Testamento se habla que la iglesia tiene que mirar, o las congregaciones tienen que mirar por las viudas y los huérfanos, y se vuelve a repetir esa fórmula tan notablemente inclusiva de clases sociales sumergidas en aquella sociedad y en estas también. Y luego nos encontramos también con lenguaje neutro, una cosa muy notable. En Hechos 2, 38-39, vamos a encontrar que dice que para vosotros y vuestros hijos que daría Dios, y habla, cuando dice hijos, no dice huioi, sino dice teknois. Teknois en griego es un término neutro que se refiere tanto a varones como a mujeres. Son los hijos en general, lo que sería children en inglés. En español, lamentablemente, no tenemos un término que abarque tanto a los hijos varones como a las mujeres. En otros idiomas sí los hay. Uno de esos, el muy conocido, el children, el child o children, es abarcativo de cualquiera de los sexos para los hijos. Y teknoi en griego es la misma palabra, exactamente, abarca hijos e hijas, y no, indistintamente. Y acá este texto de Hechos usa un lenguaje neutro a propósito.
Y luego también se les, más adelante, en Hechos también 2:41, cuando dice, y se añadieron ese día como 3.000, y no dice hombres como 3.000, varones como 3.000, almas como 3.000, anthropoi tampoco, que significa seres humanos, sino psychai, o sea, como 3.000 almas, dice. Se añadieron ese día como 3.000 almas. Era una forma de también abarcar tanto a varones como a mujeres, porque en Pentecostés no solo recibieron el Espíritu Santo, tanto varones como mujeres, sino que se convirtieron ante ese hecho tan milagroso y la predicación subsiguiente, tanto varones como mujeres. Así que vemos que cuando se quiere también se puede usar no solo el lenguaje inclusivo, sino lenguaje neutro, para incluir. Así que, por lo menos a mí, no me hablen en contra del lenguaje inclusivo porque tiene el sagrado propósito de incluir. Y si para incluir yo tengo que decir niñes, me importa un rabanito el idioma. Uso niñes, porque niñes incluye. O sea, Jesús nos enseñó que el bienestar y los derechos de los seres humanos valen más que cualquier ley, inclusive que la ley sagrada de Dios. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros. Si para incluir tenemos que agregar una E a las palabras, pues agreguemos la E, pero incluyamos, porque Jesús nos dejó ese ejemplo de incluir, incluso pasándole por encima a la ley del sábado. Y dijo, el sábado fue hecho para el hombre anthropos, y no el hombre anthropos otra vez, es decir, el ser humano, para el sábado. La ley fue hecha para el ser humano, el sábado fue hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Así que el lenguaje inclusivo tiene su lugar porque se puede quebrar las lenguas de un idioma que al fin y al cabo no es sagrado, es humano, está en constante evolución, tarde o temprano va a pegar el lenguaje inclusivo si es que la gente lo acepta, va a pegar en 20 años, se hablará todo el mundo con la E y no hay nada que podamos hacer y no hagamos nada además, porque tiene la función de incluir y eso ya tiene su valor, tiene un gran valor. Y ahora vamos a ver las invisibilizaciones de mujeres que son intencionales. Algunas son culturales, como les acabo de decir al principio. Otras son maliciosas. Otras son hechas a propósito para invisibilizar porque no les conviene. En el caso de las culturales son la gran mayoría, son invisibilizaciones culturales, porque en una cultura patriarcal las mujeres no importaban, entonces no, están ahí. Por ejemplo, un caso muy típico que hasta Elizabeth Schuyler-Fiorenza escribió un libro en base a esa historia y luego, claro, desarrolló teológicamente un montón de otras cosas, pero la historia de la mujer que unge a Jesús para su muerte. Lo unge con el perfume de nardo pensando en que Jesús pronto es un ungimiento profético, es decir, por profecía de Dios, ella supo que a Jesús no le quedaba mucho tiempo y lo ungió para su muerte. Y Jesús dijo que eso que ella había hecho era un gran acto de amor y de generosidad porque había usado un perfume sumamente caro, eran aceites en aquella época los perfumes, así que eran infinitamente caros. Y lo había usado para ungirlo para su muerte, y por eso sería recordado su acción de ahí en adelante en memoria de ella. Esa es la frase que usa Jesús, en memoria de ella. Sin embargo, el nombre uno lo busca por los dos ejemplos, los que traen esa historia son Marcos y Mateo. Uno lo busca por todos lados y ¿cómo se llamaba? ¿En memoria de quién? Como que de memoria de ella, ¿cuál? No hay forma de saberlo hasta que viene Juan en nuestro auxilio y a ver si tengo bueno, aparece el nombre en Juan 12, 1 al 8, aparece que es María de Betania,
la que unge a Jesús para su muerte. Es decir, tenemos que esperar hasta fines del siglo I o principios del siglo II, que fue cuando se escribió el Evangelio de Juan, para enterarnos por fin del nombre de esta mujer a quien Jesús alabó tanto, quien dijo que sería honrada y que se haría recordada esa historia en memoria de ella, y sin embargo la tradición, porque esto no creo que haya sido intencional, la tradición, como no era importante una mujer, no guardó su nombre. Es decir, se transmitió la historia fantástica, porque la trae Marcos, el primer evangelista, la trae Mateo, luego que la toma de Marcos también, y la amplía, y sin embargo ese nombre no aparece porque la tradición oral no lo recordó, no lo guardó, no le dio importancia. Eso es una invisibilización netamente cultural. Es decir, no fue a propósito que lo hicieron. Sencillamente, una mujer, sí, será recordada en memoria de ellos. Mirá, y todo el mundo recordaba eso, pero no el nombre de la mujer. Sabemos por Juan que fue María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. Luego tenemos también otras cosas que son por una invisibilización hecha por cuestiones culturales. Por ejemplo, cuando se lleva a circuncidar a Jesús, o a hacer el sacrificio de las palomas por el nacimiento de Jesús, aparecen dos profetas ancianos, fantásticamente incluyentes, que sean un varón, Simeón, y una mujer, Ana, y en este caso se recuerde su nombre, Simeón y Ana. Hasta ahí todo muy lindo, eso está en Lucas 2. Hasta ahí muy bien, pero vamos a encontrar que en ese relato que habla de los dos ancianos profetas, un varón y una mujer, al anciano Simeón se le da una belleza de himno que, puesto en boca de él, que lo dice como una profecía, que dice el himno Benedictus, bendice mi alma al Señor, y si mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, porque ha traído a su Hijo, todo eso. Es una belleza de himno, se lo pone en boca de Simeón, y de Ana solo se dice, y le hablaba a todo el mundo sobre el niño. ¿Y por qué no hay ningún hermoso poema o una profecía o algo en labios de Ana? No. Ella le hablaba a todo el mundo sobre el niño y nada más. Y no se dice qué es lo que decía, no trae ningún himno. Es decir, hay dos posibilidades. O bien al autor del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, le llegó la historia con los dos profetas, y el profeta varón, Simeón, ya tenía un himno adosado por la tradición oral, o bien Lucas, el autor de Lucas, agregó un himno a Simeón y no a Ana. Ustedes elijan las posibilidades, porque puede ser cualquiera de las dos cosas, o ese himno, o un boceto de ese himno al menos ya venía en la tradición oral, o el autor de Lucas le agregó eso, o de los relatos de infancia de Lucas, le agregó eso como un accesorio, pero no se lo agregó a Ana, lo cual no se lo puede adjudicar a una cuestión de malicia, sino a una cuestión cultural. Si el hombre lleva la voz cantante, entonces el que tenía que decir ese himno precioso es Simeón, y Ana sencillamente se dice que hablaba todo el mundo del niño y nada más. Una pena, ¿no? Porque tal vez hubiéramos tenido dos himnos muy bonitos ahí y no lo tenemos, pero bueno, no importa. Después tenemos el tema de Priscila y Áquila, dos maestros de la iglesia primitiva que le enseñaron las cosas de Dios a Apolos, que era un judío que venía o tal vez judío griego, con ese nombre, que venía nada menos que de Alejandría. Es decir, un hombre muy sabio. Estos dos maestros, esposo y esposa, le enseñaban las cosas de Dios a Apolos.
uno siempre va a encontrar en la Biblia que a pesar de que ella se llama Priscila y él se llama Áquila, no aparece su nombre, el nombre del varón en primer lugar, sino el nombre de la mujer, lo cual es muy extraño. Generalmente cuando aparece una pareja, aparece siempre con el nombre del varón primero y el nombre de la mujer después. En este caso aparece siempre Priscila antes que Áquila. ¿Qué pasa ahí? Uno dice, ¿qué pasa ahí? Vamos a encontrarnos que, por ejemplo, en Crisóstomo, que era un erudito del siglo IV, un gran orador del siglo IV, cita, cuando está citando eso de que le enseñaban a Apolo, solamente dice que Priscila le enseñaba a Apolo, no aparece por ningún lado el nombre de Áquila. Luego, obviamente en casi todos aparece Priscila y Áquila tomaron a Apolos y le enseñaron las cosas del Señor. Acá aparece solo Priscila. ¿Qué debe haber pasado ahí? Crisóstomo tenía un texto en el que solo aparecía Priscila. ¿Qué pasó ahí? Aparecía, Priscila era la única que le había enseñado a Apolos y luego se agregó el nombre de su esposo Áquila, o en ese texto se había chispoteado el nombre de Áquila y había aparecido solo Priscila. Vaya uno a saber qué pasó ahí. Pero es un caso de, no, en este caso no es invisibilización de Priscila, es invisibilización de Áquila en todo caso, lo cual es muy extraño, pero es probable que se haya agregado el nombre de él, el esposo, para que no apareciera como que una mujer sola era maestra de un hombre muy versado en las cosas de Dios, como debía ser alguien que venía de Alejandría y que era un hombre muy sabio y conocido. En ese caso tenemos que ver qué puede haber pasado, pero lo extraño es que todos los manuscritos que tenemos enteros son del siglo IV en adelante, porque se empezó a escribir en papiro, perdón, en pergamino y no en papiro. Lo que tenemos anteriormente a ese siglo son textos en papiro, que era muy frágil, se rompía todo, aun cuando había algunos libritos o rollos, siempre se rompían las partes de adelante y del final, y tenemos siempre los manuscritos incompletos. En cambio, cuando empezó a escribirse en pergamino, ahí sí los tenemos hasta el día de hoy los manuscritos completos, porque está hecho de piel de oveja y aquello es un material muy permanente que se mantiene a través del tiempo. Y todos los manuscritos completos que tenemos son del siglo IV en adelante. ¿Y qué pasó en el siglo IV? Es el siglo en que se oficializó el cristianismo, en que Constantino declaró al cristianismo como religión oficial del Estado y del Imperio Romano. Así que es posible que en todos esos manuscritos que son del siglo IV en adelante, si el nombre de Áquila no aparecía, se le hubiera agregado ahí para que no quedara que solo Priscila era la maestra de Apolos. De todas formas, al estar Priscila adelante, significa que ella era la maestra más conocida y más importante, lo cual echa por tierra la sinvergüenzada de uno de los textos añadidos para terminar con el ministerio de las mujeres de Primera de Timoteo 2:11, donde dice que la mujer no puede enseñar, pues Priscila enseñaba, y nada menos que a un erudito venido de Alejandría. Así que cuando se falsifica algo, a la larga siempre se termina sabiendo que es una falsificación. Y en estos casos, esto es un argumento que va a servir mucho cuando uno haga la exégesis de Primera de Timoteo 2:9 al 15, donde se trata de acabar con el misterio de las mujeres, que es un agregado del siglo III, lo podemos saber por muchas causas, lo veremos en otra ocasión porque es largo de explicar, pero fue un agregado seguramente del siglo III, porque el primero que usa esos textos es Orígenes, en el año 230. Es decir,
todos los que hablaron antes en contra del ministerio de las mujeres, ninguno de ellos, incluso el Tertuliano que escribía tanto, no usó nunca esos textos, y sin embargo, desde principios del siglo III en adelante, se empezaron a usar hasta el día de hoy. ¿Qué nos indica eso? Que fueron interpolados en el siglo III, principios del siglo III. Ese y el de 1 Corintios 14, 34 y 35, el de la mujer calla en la congregación. Este otro, el de 1 Timoteo, es más abarcativo y dice que no puede enseñar porque evitar razones de Adán y Eva y todo lo demás. Y toda esta historia de Priscila y Áquila echa por tierra eso, porque Priscila ya haya ido sola o con su esposo, era una mujer que enseñaba a varones también. Así que no digan que solo puede enseñar en la escuela dominical a los niños, como dicen muchos pastores actualmente. Luego tenemos la historia de Emaús. Bueno, vamos a tenerla que dar en dos vueltas. Vamos a terminar el tema en julio, cuando hagamos el otro encuentro, porque creo que no va a dar hasta hacer las visibilizaciones maliciosas. Tenemos la de Emaús, que también es cultural probablemente. Vieron que en la historia de Emaús hay 2 discípulos, o sea, 2 más detalles, que van camino de Emaús después de la crucifixión de Jesús, muy apesadumbrados. Jesús se les aparece en el camino, no lo reconocen, luego van hasta su casa y al partir el pan reconocen que era Jesús y vuelven alborozados a Jerusalén a contar que Jesús había resucitado y se les había revelado al partir el pan. Y siempre dice, habla, 2 discípulos hubo, uno de ellos se llamaba Cleofas, y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Y uno se imagina a Cleofas y su amigo. ¿Verdad que todas han leído eso pensando que eran 2 varones que iban a Emaús, partieron el pan y luego volvieron alborozados porque se habían encontrado que Jesús había resucitado? Pues no, no eran 2 varones, era un varón y una mujer, Cleofas y su esposa María, y eso lo sabemos por, está en Juan 19:25, donde da una lista de mujeres y dice María, la de Cleofas. Se van a encontrar en esa corrección, ya que presentar Cleofas las 2 veces está en la Reina Valera 95. Antes de eso, ahí aparecía María, la de Clopas. Clo con con una O larga, con omega, que es una O larga, y Clopas en lugar de Cleofas, pero es el mismo nombre, porque en griego la F y la P son intercambiables según la vocal que las acompañe. Se puede cambiar F por P sin problema. Y la EO de Cleofas es lo mismo que exactamente lo mismo que la omega de Clopas. Es decir, es el mismo nombre. A tal punto es el mismo nombre que la Reina Valera 95 y muchas otras han puesto en los 2 textos, tanto en este de Lucas, en el relato de Emaús, como el otro que aparece en Juan 19:25, han puesto el mismo nombre, Cleofas, en las 2 veces. Si uno va al texto griego, realmente están con diferente ortografía, pero es el mismo nombre. Es decir, en el relato de Emaús, y las invito a que vuelvan a leer ese relato, pensando no en 2 varones que iban a Emaús, sino en Cleofas y su esposa María que iban a Emaús, porque eso fue lo que realmente pasó. Y luego tenemos el tema de cómo andamos en el tiempo de la última cena. Creo que llegamos bien ahí, no llegamos a lo malicioso. No, pero no son las 9 todavía, Cris, así que nos quedan unos minutos. Terminamos con lo cultural. En la última cena vamos a encontrar que según el arte,
según las pinturas, según las películas, según todo lo que nos ha llegado, la última cena la tomaron Jesús con sus 12 apóstoles. No, muchachos, no eran Jesús y sus 12 apóstoles, porque Jesús viajaba con una amplia comitiva, de hecho hizo su viaje a Jerusalén, en el que lo mataron, con una amplia comitiva en la cual había también mujeres, por lo menos estaban esas mujeres que lo seguían aparecen justamente en uno de los relatos de la pasión de Jesús, en Lucas 8 aparece que había esas mujeres que lo seguían desde Galilea y lo servían de sus bienes, es decir, que mantenían a la comitiva y viajaban con él. Esas viajaron, luego aparecen en el aposento alto, estaban incluso la madre, que probablemente había venido después, pero estaban esas mujeres también. Así que, ¿quién puede pensar que Jesús iba a celebrar la última cena solo con 12, habiendo venido con una comitiva que incluía varones, mujeres y un montón de otras personas? Es obvio que la última cena se celebró con todos ellos. Que luego en las pinturas aparecieran solamente los 12, bueno, es una cuestión teológica e ideológica, pero el tema es que seguramente estaban todos, y podemos saber que estaban todos, por un apócrifo que se llama las Constituciones Apostólicas, que es del siglo III, que dice que lo escriben como en contra de las mujeres. Dice que las mujeres no pueden celebrar la Eucaristía porque Jesús las hizo salir del aposento alto antes de celebrar la Eucaristía solo con los varones. Ay, ¿a ustedes les parece que Jesús puede haber hecho eso? Viaja con toda esta gente que hay de todo, no solo a los 12, sino muchos otros varones y varias mujeres, por lo menos varias mujeres, que eran las que mantenían la comitiva entera. Eran las que pagaban el alquiler del aposento alto, porque ese alquiler del aposento alto lo pagaban también las mujeres, es decir, estaban en la cena. ¿A ustedes les parece que Jesús pudo haber dicho, salgan muchachas porque voy a celebrar mi carne y mi sangre solamente con estos 12? Obviamente que no. Gracias a ese libro de las Constituciones Apostólicas sabemos que había mujeres también en la última cena. A veces las trampas se hacen, o sea, por lo menos esos párrafos de ese escrito de Constituciones Apostólicas fue escrito en contra de las mujeres. Sin embargo, nos está dando un dato importante de que también había mujeres en la última cena. Y que seguramente miente, como todos los apologetas, como la apologética es mentirosa, ya de por sí, por definición, mienten para probar el punto de que las mujeres no pueden ofrecer la Eucaristía porque Jesús las hizo salir antes de celebrar solo con los varones. Es decir, la apologética miente, pero a Dios no le gusta cosas chanchas, como decía mi mamá, y entonces esas cosas aparecen por otro lado, por otra parte nos vamos enterando de la verdad. Y no sé si tenemos tiempo de empezar con alguna cosa de las invisibilizaciones maliciosas, porque ahí hay varias. Hay varias realmente. Hay algunas que no se puede saber si realmente son maliciosas o no. Por ejemplo, como cuando Pedro se dirige en Pentecostés a la multitud que estaba admirada porque ellos hablaban en lenguas, y cada uno en su idioma, y se dirige a ellos, van a ver en las Biblias simplemente que dice judíos o israelitas. No, dice varones judíos o varones israelitas. En otra parte dice varones hermanos. No usa la palabra anthropos. El griego tiene, gracias a Dios, dos palabras preciosas. Una que significa seres humanos y otra que significa varones. Igual que el alemán, que tiene Mann y Menschen. Menschen es ser humano, y el Mensch, ser humano, y Mann es varón. El griego también tiene dos palabras, anthropos, ser humano, andres, varón. Pues este señor Pedro
usa Andres Israelitais, o Andres Judaion, o Andres Adelphoi. Las 3 veces usa varones. Sería una cuestión cultural de dirigirse siempre que un varón hacía un discurso a los otros varones presentes y pasar por alto que hubiera mujeres. No lo sé, realmente no lo sé. Pero no deja de llamar la atención que ahí había mujeres que habían recibido el Espíritu Santo, mujeres que estaban mirando eso y asombrándose de que hablaran otras mujeres y otros varones en su propio idioma extranjero. Y este aquí que se dirige a la multitud diciendo varones israelíes. O sea, es cuando menos incómodo, muy incómodo. No sabría decir realmente si era una cuestión cultural o lo hacía de machista que era, vayamos a ver. Pero el tema es que aparece eso, y siempre aparece en la palabra varones al dirigirse a las... Y la otra es el tema de los panes y peces. Cuando en Mateo es que trae 2 historias, una que da de comer a 5.000 y otra a 4.000, pero este aquí que dice a 5.000 Andres, sin contar las mujeres y los niños. Dio de comer luego en el otro, un capítulo más adelante, habla en 15:35, vuelve a decir, y dio de comer a 4.000, en este caso, varones, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, invisibilizan a las mujeres y los niños, solo visibilizan a los varones. Si había 5.000 varones, ¿cuántas personas, incluyendo mujeres y niños, podía haber ahí? ¿10.000? ¿15.000? ¿20.000? Solo Dios lo sabe. O sea, invisibilizan a las mujeres y los niños y de paso están invisibilizando lo que Jesús hizo realmente, porque no es lo mismo alimentar a 4.000 que alimentar a 8.000. No es lo mismo alimentar a 4.000 que alimentar a 20.000 si venían con 2 niños, por ejemplo. O con la hermana del varón, además de la esposa. Es decir, en el tren de invisibilizan parte de los milagros de Jesús, lo cual es también muy indignante. No sé si calificar a estas 2 invisibilizaciones maliciosas o eran parte de esa cultura patriarcal en que las mujeres y los niños no importaban, era como si no existieran, no tenían valor, no tenían derechos, no tenían nada. Pero hay otros en que sí son invisibilizaciones muy maliciosas. Creo que debemos andar en el tiempo, dejamos eso para la próxima, y porque hay bastante para hablar todavía, así que lo dejaríamos para